Hola chicos, bueno pues en este segundo vídeo de curvas parametrizadas lo que vamos a aprender a hacer precisamente es parametrizar curvas y concretamente nos vamos a restringir a curvas que sean planas, es decir, aplicaciones continuas que vayan desde un cierto intervalo a R2. Eso es una curva plana para nosotros. Bien, vamos a estudiar varios casos. Entonces, en el primer vídeo, en este primer vídeo de cómo parametrizar curvas en el plano, nos vamos a concentrar en el caso en el que mi curva me la den de forma explícita, es decir, me digan que o bien y depende de x a través de una función f, es decir, que y sea igual a f de x, o que x sea igual a f de y. En el primer caso, si me dicen que y es igual a una cierta función que depende de x, entonces la curva plana gamma que va desde un cierto intervalo en R2 tendrá como parametrización esta expresión que es gamma de t, te recordad que es nuestro parámetro, a cada t le asigna el vector que viene dado como t f de t. Claro, esto es básicamente porque le estamos llamando a la variable independiente, que es la x en este caso, t. De forma que si la x vale t, pues efectivamente la y, que es la segunda función componente, es f de t. Por el contrario, si me dicen que x es igual a f de y, y ese es el dato que me da mi ejercicio, la curva gamma tendrá la siguiente expresión. Y es que a la y, que en este caso es la variable independiente, la llamaremos t. Entonces, segunda función componente t, y x es igual a f, que depende de y a la que estamos llamando t. Es decir, que en la primera función componente ponemos f de t y en la segunda será t. Os muestro unos cuantos ejemplos para que os vayáis familiarizando con este tipo de parametrizaciones. Supongamos que tengo el siguiente ejercicio. Me dicen, vamos a parametrizar la parábola y igual a x al cuadrado, que todos la conocemos perfectamente, sabemos que viene a ser algo de este tipo que tenéis aquí pintado en naranja, y me dicen concretamente que quiero que vaya la parábola desde el punto menos 2, 4 hasta el 2, 4 en los dos sentidos posibles. Entonces nos tenemos que concentrar de forma independiente en nuestros dos ejercicios. Digamos que el ejemplo me plantea dos ejercicios. ¿Qué pasa si yo quiero recorrer la parábola y igual a x cuadrado desde menos 2, 4 hasta 2, 4? Pues en ese caso las flechas apuntan hacia la derecha, ¿no? Esto para nosotros va a ser sentido positivo. Siempre que vayamos en sentido contrario a las agujas del reloj, para nosotros va a ser sentido positivo. Bien, ahora vamos a pensar en cómo parametrizar esta parábola. Pues bien, como nos dicen que y es igual a x cuadrado, aquí la variable independiente es la x. Entonces a esa variable la voy a llamar t. De forma que en la segunda función componente lo único que tendré que poner es t al cuadrado. Y ahora, ojo, porque yo siempre que tengo que dar una parametrización tengo que saber quién es la aplicación, pero también tengo que saber, es decir, tengo que saber quién es la regla de asignación, pero también tengo que saber quién es este intervalo, o lo que es lo mismo, entre qué valores está variando nuestro parámetro t. En este caso, pensad que lo que a mí me interesa es que gamma en el punto de inicio sea menos 2, 4 y gamma en el punto final sea 2, 4. En el extremo superior, digamos, de este intervalo sea 2, 4. ¿Qué pongo? Pues como he puesto t cuadrado, me interesa que inicialmente la primera coordenada sea menos 2, pues hago variar la t entre menos 2 y 2. Y siempre os recomiendo que hagáis la siguiente comprobación. Calculad gamma en el extremo inferior de vuestro intervalo, que es menos 2. Gamma en menos 2, pues justo vale efectivamente menos 2, 4. O sea que efectivamente partimos de este punto. Además sabemos que nos estamos moviendo a través de esta parábola porque le hemos dado una regla de asignación apropiada. Y por último tengo que comprobar gamma en el extremo superior de este intervalo cuánto vale. Gamma en 2, pues obviamente cuando la t la sustituyo por 2 me queda el 2, 4, de forma que acabamos de comprobar que estamos recorriendo la parábola en el sentido que nos interesaba. Bien, ahora nos planteamos el mismo ejercicio, pero quiero recorrer la parábola en sentido contrario, es decir, en sentido negativo, ya que voy a ir en sentido contrario, en el sentido, perdón,
de las agujas del reloj. Inicialmente uno puede decir, bueno, pues es que parece que la regla de asignación debería poner la misma, t cuadrado, porque la función con la que estoy trabajando es la misma, y igual a x al cuadrado. ¿Cuál es el problema si ponéis esto? Que claro, cuando hagáis variar la t, no podéis poner que la t varía entre 2 y menos 2, porque este intervalo i, tiene que estar ordenado de forma correcta. Es decir, si mi intervalo i es un intervalo AB, A tiene que ser menor que B. De forma que el truquillo aquí para arreglar la parametrización es simplemente meter en la primera coordenada un signo negativo, de modo que ahora ya sí puedo poner que la t varía entre menos 2 y 2, que es el orden correcto. Obviamente menos 2 es menor o igual que 2, de hecho es menor estricto que 2, obviamente. Y cuando evaluamos gamma en los extremos de mi intervalo, obtengo lo que me interesa. Cuando evalúo gamma en menos 2, este menos con este menos se convierte en un más y tengo que el punto con el que estoy trabajando inicialmente es el 2, 4, que era lo que me interesaba. Y por último, ¿qué pasa en el gamma de 2? Pues que tendré menos 2, 4, es decir, estoy recorriendo la parábola en el sentido que me interesa ahora, que es el sentido negativo. Y lo único que hemos hecho para hacer un pequeño apaño es meter aquí, en la primera función componente, un signo negativo. Bien, os muestro un segundo ejemplo en el que ahora lo que vamos a hacer es dar la x en función de y, es decir, y funciona como la variable independiente, ya que me dicen que parametrice la parábola x igual a y cuadrado más 1, que va desde el punto 2, 1 hasta el 5 menos 2 en los dos sentidos posibles. De nuevo nos planteamos parametrizar en los dos sentidos posibles para ir familiarizándonos con todo esto. Bien, por una parte tomamos la parábola x igual a y cuadrado más 1 entre los puntos que se nos indica y vamos a parametrizar primero en sentido positivo. Ya sabéis que esto es en sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, ¿quién va a ser la expresión que a mí me interesa? Pues la expresión que a mí me interesa es gamma de t igual a. En este caso la variable independiente es la y. Entonces yo me puedo proponer poner aquí una t y aquí t cuadrado más 1. Supongamos que este signo negativo todavía no lo he puesto. ¿Por qué he tenido que poner aquí signo positivo? Pues básicamente porque yo quiero ir desde el punto 2, 1 hasta el 5 menos 2. Si nos fijamos solo en las segundas coordenadas de estos puntos, quiero partir de 1 y llegar a menos 2. Eso no está correctamente ordenado porque 1 es mayor que menos 2. De forma que por ello necesito hacer un cambio de signo aquí. O sea que tenemos t cuadrado más 1 menos t va a ser nuestra regla de asignación. Y ahora nos planteamos, ¿entre qué valores varía el parámetro t? Bueno, pues yo quiero partir del 2, 1, es decir, quiero poner un cierto valor t tal que al sustituirlo aquí, la segunda componente me salga 1. ¿Por quién tengo que sustituir t? Pues obviamente por menos 1. Ese será el límite inferior de nuestro intervalo. Por otra parte, al final, en el extremo superior del intervalo I mayúscula, lo que quiero es poner un cierto valor tal que menos t sea igual a menos 2, es decir, que el máximo valor es t igual a 2. Pequeña comprobación, si estoy tomando esta regla de asignación y la t la hago variar entre menos 1 y 2, como siempre, compruebo que gamma en menos 1 sea el punto que me interesa, el 2, 1, pues si sustituimos aquí, pues ya veis que esto sale 1, y aquí tendremos menos 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, perfecto. Y gamma en el extremo superior de nuestro intervalo, que es gamma en 2, nos queda menos 2 y aquí tendremos como primera componente 2 al cuadrado más 1, es decir, 5 menos 2, perfecto. Si ahora yo quiero recorrer la misma parábola en sentido negativo, partiendo del 5 menos 2 y llegando al 2, 1, básicamente pongo la misma regla de asignación que antes, en este caso con signo positivo. Vamos a probar si poniendo en la segunda componente signo positivo tenemos algún problema. ¿Qué es lo bueno en este caso? Que no voy a requerir de ese signo positivo. ¿Por qué? Porque me estoy fijando la t es la variable y. De modo que si yo me fijo aquí en las segundas coordenadas de estos dos puntos, tenemos que quiero partir de menos 2,
y llegar a 1. Eso sí está correctamente ordenado y por tanto no necesito ni un reordenamiento ni ningún cambio de signo. Luego la regla de asignación, efectivamente podemos dejar t cuadrado más 1 t, y la t va a variar entre menos 2 y 1. Como siempre, si queréis, podéis hacer vosotros la comprobación de que gamma en menos 2 es 5 menos 2 y que gamma en 1 es 2, 1, y por tanto nos aseguramos de que estamos recorriendo la parábola en sentido negativo, que era el que nos interesa en este caso. Bueno, pues con esto ya tenéis los primeros ejemplos para ir practicando.